volvemos a la planificación y comencemos con el modelo ADI. La primera fase es el análisis de la instrucción. Y el análisis de la instrucción ya hicieron ustedes una actividad en la primera tarea. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a extender un poquito más el concepto del análisis de la instrucción. Esta es la primera fase dentro del diseño instruccional de ADI. Es el fundamento y base para las restantes. Durante la misma se debe definir el problema, identificar su origen y determinar posibles soluciones. El proceso de diseño instruccional normalmente comienza cuando alguien dice: se necesita un curso o taller para... Ahí comienza el proceso de el poder suministrar el tiempo suficiente para determinar las metas globales de la instrucción, ya que los datos recogidos en esta fase serán la base de decisiones que se tomarán en las siguientes fases del proceso. Es por ello que resultará clave el poder analizar los programas de formación previos y contrastar esta información con la identificación de las características de los aprendices. En esta etapa entonces se propone realizar los siguientes procesos. Ya han comenzado ustedes con el levantamiento de la información, el análisis bibliográfico de la información. Bueno, esto no han hecho, pero indirectamente sí. El análisis bibliográfico de la información recabada, el estudio de cursos previos, después las entrevistas, o sea, contrapartes, referentes, expertos, público, objetivo, etcétera. En esta parte de análisis es recomendable hacer eso. Y por último, análisis de perfiles. ¿Ya? Entonces, esta base busca entonces identificar el contexto donde se insertarán los cursos propios de programa. Por ello es fundamental realizar un diagnóstico lo más recabado posible que permita tener la mayor cantidad de información antes de diseñar el curso. Ya ustedes han recabado toda esta información. Ahora con toda esta información ya pueden contestar algunas preguntas clave que en realidad ya están elaboradas acá o ya están respondidas acá, pero las preguntas clave en esta fase de análisis serían: ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Y acá ya considerando la inteligencia artificial, pero luego, ¿cuáles son las metas globales de la instrucción? Y acá ya considerando la posición del aprendizaje basado en competencia y la inteligencia artificial. Entonces, acá es necesario que para cada tema o para cada sección también identifiquemos las competencias profesionales que se puedan, identifiquemos las competencias profesionales que queremos desarrollen los estudiantes. Esta parte es importante, esta parte es la que se ha añadido. Luego, ¿cuáles son las características del estudiante? Ya las tenemos. ¿Qué problemas organizacionales rodean a la institución, etcétera? Y cuáles son las necesidades del estudiante. ¿Ya? Entonces ya a grandes rasgos ya tenemos estas respuestas. El único que tendría que complementarlas con las competencias, pero eso ya lo vamos a hacer cuando estemos en la segunda fase de diseño. En la segunda fase, sí. Con base a los insumos obtenidos en la etapa de análisis, la anterior, se generará una definición de las estrategias para impartir los cursos, considerando que se implementarán herramientas tecnológicas como una plataforma LMS, ¿no? Learning Management System. Actualmente en la unidad de posgrado, en la escuela de posgrado, estamos utilizando el Moodle. Ustedes también pueden utilizar el Moodle dependiendo si están en alguna universidad, porque casi todas utilizan, o si tienen en forma particular, entonces pueden ustedes crear una plataforma. Es bastante sencillo y es gratuito. ¿Qué se hace? En esta fase del diseño, primero se tiene que seleccionar el mejor ambiente electrónico o presencial para la transferencia de conocimiento. Un Moodle en este caso, o una plataforma que ustedes van a crear. Luego, tienen que diseñar la estructura del curso. El bosquejo de unidades y lecciones y módulos, señalar los objetivos instruccionales, etc. Y, por último, definir el enfoque didáctico general, es decir, la arquitectura de diseño, señalar los objetivos instruccionales, seleccionar las estrategias pedagógicas, etc., ¿no? Aquí tenemos un mapa, un resumen de la fase de diseño.
donde primero tenemos que hablar de la estructura de los contenidos. Aquí se tienen que tomar ciertas decisiones disciplinarias y aquí tenemos que tomar las definiciones del enfoque didáctico general, es decir, la arquitectura del diseño, donde están las decisiones pedagógicas, si la instrucción va a ser receptiva, si la instrucción va a ser dirigida, si va a haber un descubrimiento guiado o va a haber una exploración. Es decir, cómo se va eh, eh, qué decisión, cuál es el enfoque didáctico que se va a tener a la instrucción que estamos diseñando. Y vamos a ver cuáles son esos enfoques didácticos que existen en este momento. Estos son los enfoques didácticos para transmitir conocimiento. Entonces tenemos que tomar una decisión acá. Si va a ser una instrucción receptiva netamente, es decir, que la formación que proporciona información, poca oportunidad para la actividad del estudiante, por ejemplo, clases maestrales, lectura. En este momento yo estoy dando una clase maestral donde solamente estoy hablando, no están participando ustedes, pero más tardecito ya vamos a cambiar. Acá el propósito es de sesiones informativas frente a la construcción de habilidades, formación para estudiantes avanzados. O puede ser una instrucción dirigida donde hay la organización del contenido en pequeños pasos, pregunta frecuente con feedback, es una instrucción programada para enseñar habilidades procedimentales a principiantes, habilidades o competencias, o un descubrimiento guiado, formación que ofrece problemas para resolver, oportunidades para probar una habilidad, reflejos, resultados, revisión y posibilidad de corrección. Aquí tenemos un aprendizaje cognitivo. Entonces aquí es para la enseñanza de habilidades basadas en principios. Y aquí viene una muy importante que es la exploración. Esta es la formación que proporciona gran cantidad de recursos, además de buenas ayudas eh, a la navegación de Internet. Entonces, aquí tenemos el modelo, la corriente conectivista. Esta es una corriente de aprendizaje que se llama conectivismo. Esto es para estudiantes, tanto el descubrimiento guiado como la exploración se adecua para un programa, para un diseño instruccional basado en competencias, donde se puede utilizar también la inteligencia artificial a través del conectivismo. Dice que a lo largo de los años son varias las teorías del aprendizaje que se han desarrollado. Recuerdan, está el conductivismo, el constructivismo, el conectivismo, etcétera, ¿no? Esta es adscrita a la corriente pedagógica predominante en cada momento. Una actual es el conectivismo. En el conectivismo, el aprendizaje del estudiante se da en la red, conectado, en donde una especie de comunidad facilita el acceso a contenidos y reflexión sobre ellos para fijar el contenido. Decide qué aprender. Entonces, el conectivismo entonces favorece el desarrollo de actitudes, capacidades y competencias, más aún con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, al planificar los cursos tengamos en cuenta mucho el conectivismo. Ahora vamos a hacer un bosquejo del diseño. Este es un bosquejo tipo árbol. Cuando hagan ustedes el bosquejo ya del diseño de todo el plan, lo pueden hacer en forma de matriz, lo pueden hacer en forma lineal, lo pueden hacer en forma de árbol. Aquí yo lo estoy presentando en forma de árbol. Dice, entonces, ¿qué se quiere que los estudiantes aprendan matemática? Entonces, ¿qué competencias queremos que desarrollen? Actitudinal, procedimental, conceptual. Entonces ustedes tienen que identificar las competencias determinadas. ¿Y qué deben aprender? ¿Cuáles son los contenidos que deben aprender los estudiantes para desarrollar esta competencia? Dice, primero, lo que el programa y el autor consideran como conceptos básicos, conceptos relacionados, principios, teorías, habilidades y procedimientos, actitudes. ¿Ya? O lo que puede interesar a los que aprendan, como temas, problemas prácticos, teóricos, campos laborales,
etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué secuencia es más conveniente? ¿Cómo se tiene que enseñar? ¿Cómo se tiene que entregar la información? ¿Ya? Entonces tiene que haber secuencia psicológica de aprendizaje, histórica, lineal, utilización de los aprendizajes, relaciones con el mundo real, relaciones conceptuales, lógica interna de la disciplina, a los que aprendan, etcétera, etcétera. ¿Y qué organización se requiere? Temas, proyectos, problemas, relatos, actividades, etcétera. Entonces, ¿todo esto cómo se logrará? Entonces, para que desarrollen estas competencias se necesitan estos contenidos. ¿Y cómo se va a lograr el desarrollo de estas competencias? Puede ser, entonces, según la participación, tenemos en forma individual o colaborativa, según el carácter del contenido a aprender, conceptual, procedimental, o según los procesos del estudiante, focalización, metaforización, representación, memorización, incentivos, atribuciones, autoestima, etcétera, ¿no? Con qué medios y materiales se dispone. Y luego, por último, hay que ver qué evaluar y cómo hacer. ¿Ya? Dentro de la fase del diseño es muy importante la matriz instruccional. Dice que teniendo como eje los requerimientos de aprendizaje, se elaborará el diseño de las actividades a través de las cuales se espera lograr el aprendizaje, incluyendo descripción, objetivos, contenidos a entregar y definición de medios que se utilizarán para entrega de los contenidos. Para conseguir estos propósitos, se trabajará desarrollando los siguientes aspectos. 1. Análisis de tareas. ¿Qué competencias se desarrollarán? Fíjense que comenzamos ya con las competencias. ¿Y qué conocimientos adquirirán los estudiantes a través de esta instrucción? Es decir, luego, ¿cuál es el contenido que se debe incluir? ¿Y en qué orden debe enseñarse? Luego tenemos las estrategias instruccionales. ¿Cuál es la mejor manera de aprender un contenido particular? Es decir, ¿cuál sería la estrategia didáctica para ello? ¿Ya? Entonces, esas son las tres, tres tres partes más importantes ya para hacer el diseño, y ese diseño nos va a dar como producto entregable una matriz instruccional que va a sintetizar la forma en que se desarrolla cada curso. Esta matriz instruccional se la puede redactar en forma lineal o también en forma de matrices, como su nombre más común es en forma de matriz, en forma de árbol. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una matriz instruccional. Esta está bastante compleja, ustedes pueden hacer una más sencilla, ¿no? Dice matriz instruccional, nombre no, para una materia determinada, etcétera, tiempo, estos son los datos que ya se obtienen. Ustedes van a hacer una tarea, pero no es necesario toda esta parte, solamente va a estar aparte. Importante que en el diseño instruccional ustedes incluyan una serie de elementos propios de la era digital. O sea, deben incorporar y combinar elementos multimedia modernos, tales como videos, uno de los principales recursos de multimedia disponibles, infografía, ayudan a reducir el texto aburrido de los cursos y de forma gráfica los resumen, si son interactivas mejor. La gamificación, una de las técnicas modernas de aprender online, a través de juegos, quien contesta esto, quien no contesta, etcétera, etcétera, ¿no? O el podcast, la voz conecta perfectamente con el cerebro y ayuda a captar la atención del estudiante, si son cortos mejor. Luego el microlearning, contenidos cortos son más recomendables para evitar la carga cognitiva del estudiante, y imagen interactiva. Son un elemento visual de aprendizaje potente. ¿Ya? Entonces, tiene que estar incorporada una de estos elementos multimedia en el diseño, en la tarea que van a hacer, un pequeño diseño instruccional.